Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos concede estar nuevamente con cada uno de ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a estar hablando en la sección número 3, la lección número 3, en la cual es el cristiano y el deber de perdonar. Por lo tanto, el pensamiento central dice, recibir el perdón de Dios nos hace responsables de administrarlo también a otros. Cuando hablamos de esta manera, queremos dejar claro que el perdón que Dios otorga es uno en la cual Dios en su amor infinito lo ha demostrado de tal manera que su acto de perdón pasa a un proceso de olvido total. Por lo tanto, ese acto de perdón producido por el amor inmesurable de Dios nos lleva a nosotros a entender de cuán agradecidos debemos estar. Por lo tanto, Dios espera que esta acción de perdón también sea recíproca en nosotros para con el prójimo. Ahora, hay una diferencia. Nosotros no podemos perdonar el evento, pero sí podemos hacer mediante el perdón que el evento pierda el efecto emocional en nuestras vidas para continuar hacia adelante en Cristo Jesús, en la cual nos ha dado la capacidad de entender de que la circunstancia puede entonces él transformarla para que podamos crecer mediante ella y sobre todo hacer ver que a la medida que perdonamos, también somos sanados. El texto áureo dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y esto que el texto habla. Lo estaremos trabajando de manera inductiva en la lectura que presentaremos en Mateo 18, del versículo 23 al 35. Y es importante ver que Dios espera de aquellos que han sido redimidos que puedan poner en práctica el ejercicio del perdón. Por lo tanto, vamos a estar definiendo el carácter perdonador que debe tener todo cristiano, el asumir una disposición correcta ante el desafío bíblico de perdonar. Vamos a también a cómo modelar conducta que sea acorde al perdón que hemos recibido del Señor. Ahora, vamos a estar entrando en la lectura de los versículos eh, de esta lección, versículos 23 al 35, que dicen de la siguiente manera del capítulo 18 de Mateo. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te la pagaré. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, soltó y perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y y se refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y trabajando estos versículos vamos a entrar en una serie de énfasis importantes porque estaremos hablando de cómo el reino de los cielos se dispensa la misericordia al pecador que se arrepiente. Y vamos a verlo entre los versículos 23 al 27. También estaremos trabajando como el Señor de los cielos. Vamos a ver cómo rendimos cuentas ante Él y cómo está el Señor dispuesto a perdonar al que suplica misericordia. Otro aspecto es que vamos a ver el negar el perdón a otro es contrario al carácter divino. Por lo tanto, los versículos 28 y 31 nos presentan estos conceptos. El maltrato, la humillación al deudor es totalmente contrario al reino de los cielos. Y hacer caso omiso al ruego por perdón acarrea lo que se llama graves consecuencias. Es importante también ver como último aspecto que el Padre Celestial castiga al que no perdona de corazón al hermano. Por lo tanto, el Señor llama al siervo malvado al que niega el perdón a otro. El castigo del Señor viene por no perdonar de todo corazón. Y esto, cuando decimos de corazón, estamos hablando con conciencia e intencionalidad. Y es importante que nosotros tengamos estos aspectos claros porque son medulares en la vida de nosotros los creyentes. Señor, ayúdanos a poner en práctica el ejercicio de el perdón. Bien, al haciendo análisis de estas lecturas, entramos entonces al proceso inductivo. Por eso es que usted, maestro, tiene que hacer su estudio. Nosotros entonces nos encargaremos de presentarle algunas ideas que le van a ayudar a usted a preparar la clase de acuerdo a la necesidad congregacional que la misma pueda ser de edificación, exhortación y desafío. Por lo tanto, diciendo esto, podemos notar lo siguiente a manera introductoria. Mire, tenemos que ver que hay personas en este mundo que viven amargadas, están llenas de rencor a causa de ofensas que han recibido en el pasado y algunas de ellas no volvieron a ver las personas que los hirieron, pero la herida parece estar fresca, parece estar sangrante y eso es lo que se llama un trauma. Ahora, la iglesia del Señor tiene una responsabilidad. Nosotros debemos tratar con esos asuntos que hunden a las personas en este tipo de tiniebla emocional y brindarle el remedio adecuado para que ellos puedan entonces ser liberados de la condición. Y es importante enfatizar que cuando hay este tipo de ofensa de magnitud en la cual se generan traumas, se requiere entonces que ocurra de parte de Dios a través de la persona del Espíritu Santo sanidad interior. Y esto es un proceso que toma tiempo. Ahora, los procesos de perdón dejan residuos y entiéndase, residuos son que vendrán pensamientos recurrentes, pero ese pensamiento recurrente constituye ser el aspecto de la cicatriz que dejó esa herida. Por eso es que es un elemento recordatorio, pero a pesar de que venga a la memoria, no ha de causar efecto emocional porque la disposición del individuo del querer ser sanado de ese trauma se ha convertido en el antibiótico para
poder sobrellevar esa situación. Es por eso que Jesús dio enseñanzas prácticas respecto al reino de los cielos con relación a esto. Y por eso podemos ver parábolas en la cual tenemos mucho que aprender en relación a cuáles son nuestros deberes como creyentes. Y una de las enseñanzas claras de la palabra es aquella que tiene que ver con el perdón. Y cuando analizamos la parábola de Jesús en el capítulo 18 de Mateo con respecto a los deudores, se resalta el hecho de que Dios nos ha perdonado y mucho más de lo que nosotros merecemos, por lo que entonces existe una demanda de en acto de agradecimiento nosotros también ejercitar el perdón para salud nuestra y salud del prójimo. Es por eso que el salmista dijo que el Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino que ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces, lo que Cristo enseñó es que debemos estar dispuestos a perdonar hasta 70 veces 7, que es una expresión que significa todo el tiempo. Y de seguro todas las veces que podemos a nuestros ofensores nos superarán las veces que Dios nos ha perdonado a nosotros. Es por eso que en el caso del Señor la palabra establece que nuevas son cada mañana sus misericordias. Es por eso que debemos tener claro que el mandamiento bíblico, el orden de Dios, es amar y perdonar. Y entiéndase que amar no se refiere a un sentimiento, sino a un acto de obediencia. En este caso, porque al actuar en obediencia, Dios opera en justicia para bendición de aquellos que ejercen este ejercicio. Es por eso que el Espíritu Santo que vive en la vida del creyente ayuda a cumplir la ley de Cristo, y la ley de Cristo es el amor y el perdón. Por lo tanto, debemos entender el secreto de descansar en el Señor para que Él produzca en nosotros el querer y el hacer la buena voluntad. Y a través de esto que acabamos de enseñar, tenemos que ver, como señalamos anteriormente, cómo el reino de los cielos se dispensa la misericordia al pecador arrepentido. Por eso es que usted va a notar que en los versículos 23 al 25 se habla del reino de los cielos y como los siervos tendremos que rendir cuentas. Y es por eso que a través de esta lectura se ve claro cómo se muestra la responsabilidad que se asume al llamado del Señor. El versículo 23 es bien trascendente cuando Jesús presenta una semejanza de cómo funciona el reino de los cielos. El tal reino enseña grandes verdades. Una de las principales es que el hombre tiene que nacer de nuevo para entender y entrar a él. Y ese nacer de nuevo significa permitir la morada de Dios en su vida para que aflore el amor de Dios. Ahora se revela ese reino, y ese reino tiene un rey que establece un sistema de valores en la cual nos enseña que ese sistema de valores supera al sistema de valores del mundo. De hecho, el creyente acepta de manera voluntaria el señorío de Jesucristo, y ese señorío se hace patente en nuestra vida. Pero además también deja ver que este Cristo que pregonamos tiene también siervos, y esos siervos somos nosotros. Ahora, Jesús deja saber que ese rey, que aunque tiene siervos, también es importante que aprenda a obedecer. Es por eso que cada creyente debe considerarse
siervo de Cristo. Y el propio Pablo quería ser reconocido entre los hermanos como un servidor de Cristo y un administrador de los ministerios de Dios. Es por eso que el servir es el privilegio que es más honorable en la cual todos los creyentes tenemos en este mundo. Ello es la mejor manera de invertir la vida que Dios nos ha dado ahora que recibimos su perdón. Pero sin duda es también contraer un compromiso con seriedad, porque Dios, que es nuestro Rey, vendrá a pedirnos cuenta. Y es por eso que al estudiar este capítulo 18 vamos a ver en los versículos 24 que hallamos a un siervo del rey, el cual dice que debía 10,000 talentos. Esto era la cantidad inmensa de dinero, una cantidad demasiado exorbitante. Pues estos siervos que están ilustrados en la palabra parecen ser siervos de un monarca oriental. Por lo tanto, como quiera, lo que Jesús quiere darnos a conocer es que nuestra deuda con Dios es humanamente impagable. Es lo que se quiere presentar. Y nuestro pecado como algo innato de nuestra esencia caída y nos hace incapaces de hallar la aprobación divina. Es por eso que debemos recordar que ese es uno de los propósitos de la ley de Cristo, mostrarnos la santidad de Dios y nuestra imposibilidad de satisfacer la justicia por nuestros propios medios. Usted va a notar como el versículo 25 aparece la sentencia del rey sobre el súbdito que está endeudado, y en pleno ejercicio de esta legalidad vemos que el rey ordena vender a aquel que no pudo pagar tal inmensa suma. Entonces podemos también ver cómo esto trajo como consecuencia el vender sus hijos, vender su esposa y sus posesiones. Pero entonces con el dinero de la venta, el rey podría entonces cobrar la deuda. Para entender este pasaje, tenemos entonces que comprender la justicia divina. Dios es 100% justo en sus caminos. Y por eso debemos de tener una actitud reverencial a Él al servirle y una conducta capaz de demostrar que lo conocemos. Es por eso que tenemos que ver qué es lo que Jesús quería presentar en el proceso. Y también podemos notar que en los versículos 26 y 27 ningún otro pasaje de la Escritura muestra una relación entre la súplica del endeudado y la misericordia del acreedor. Inmediatamente podemos ver a través del versículo 26 que usted y yo nos podemos percatar de la situación de desesperación que vive el siervo frente al juicio del Señor. En este caso de su Señor, de su amo. Y eso lo llevó a tomar una postura de humillación y súplica postrado ante Él para que tuviese paciencia. Entonces, su promesa fue que si lo esperaba un poco, entonces él pagaría la deuda. Ahora bien, tenemos que notar que el ruego del siervo no fue que su señor le perdonara su deuda, sino solo que le diera tiempo hasta que pudiera saldar lo que debía. Es por eso que la Biblia enseña que no debamos nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros. Y es por eso que el buen testimonio de los hijos de Dios también se mide al cumplir fielmente el acuerdo que se contrajo con los acreedores. Y una conducta fiel en ello
da honra al evangelio que nosotros profesamos. Y también se puede ver el cuadro que Cristo nos presenta en esta parábola que engrandece la misericordia que brotó del corazón del rey al ver la manera como el siervo pidió clemencia. Y Jesús revela que ya el hombre estaba sujeto a prisión por sus cuentas pendientes, pero su Señor dice que movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Y esto constituye ser un retrato en miniatura, si pudiéramos decirlo de esta manera, del corazón amoroso de nuestro Dios. En el Nuevo Testamento habla en términos absolutos sobre el perdón que hemos recibido. Sabemos que por el sacrificio de Cristo, Dios nos libertó de la condenación, nos perdonó de todos nuestros pecados. Entonces, esta verdad se halla en un resumen, como cuando la palabra nos enseña que por gracia somos salvos por medio de la fe. El amor de Dios se debe convertir en un incentivo de gratitud hacia Él y en motivación para la vida piadosa que es para nosotros. Ahora, habíamos mencionado también que el maltrato y la humillación al deudor es contrario al reino de Dios. Miren, a veces nosotros creemos que el hombre que ha recibido la gracia divina está listo para impartirla a los demás que la necesitan. Pero aquí en la lectura aprendemos que esto no ocurre siempre de esta manera. Cuando analizamos el versículo 28, hallamos algo inesperado. El hombre que ahora no tiene deudas con su señor encuentra a uno de sus mismos nivel de servicio, a un consiervo, que le debía a él una ínfima parte de lo que él había sido perdonado. Jesús dice que la deuda del consiervo era solamente de 100 denarios. En tiempos actuales, un denario equivalía a unos 25 centavos de dólar. Así que la deuda del consiervo era de $20 solamente. El término que Jesús usa para el momento cuando el cortesano encontró a su consiervo es hallar. Tal parece que salió en busca de él hasta encontrarlo y exigirle el pago en forma inmediata. Aquel ingrato, perdonado por gracia de una deuda tan inmensa, sin ningún tipo de sensibilidad, echó mano de un deudor y lo ahogaba mientras le exigía una paga inmediata que le debía. Por eso es que usted puede notar que el versículo 29 enfatiza cómo rogar con espíritu humilde en un método para hallar gracia ante el acreedor. De hecho, la palabra hacer para que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Podemos ver ahora al consiervo endeudado que se postró a los pies de su acreedor para rogarle paciencia y asegurarle que le daba tiempo. Pero entonces la plegaria de este momento, y aquí hallamos un arrepentimiento sincero, que es una necesidad para alcanzar la salvación de Dios. Y cuando venimos a Dios con un espíritu humilde, tenemos asegurado que no nos rechazará. Es por eso que las Sagradas Escrituras enseñan que Dios atiende al humilde, pero mira a la distancia a aquel que es altivo, aquel que es arrogante. La humildad debe ser parte del carácter de un verdadero siervo de Dios. A la vez, nuestros corazones deben rebosar gratitud al Señor, porque Él ha sido misericordioso y compasivo con cada uno de nosotros. Y una vez su paciencia esperó alrededor de un siglo en los días de Noé, y todavía hoy podemos ver que su paciencia y bondad a través de Cristo lo que ha evitado es que seamos consumidos. Por tanto, el trato con el Señor debe ser respetuoso
reverente, pues lo que somos no ha venido por medio de su gracia inmesurable. Y es por eso que a través de ello podemos notar lo que dice también el versículo 30 y 31. Y en la Biblia avisa las consecuencias muy graves para alguien que no escucha la voz de quien pide misericordia. Miren lo que dice los versículos 30 y 31. Cuando dice más, él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Es interesante y a la misma vez chocante lo que ocurre aquí. Por eso es que vemos cómo el versículo 30 revela la postura desamorada del siervo perdonado hacia su consiervo que le debía un dinero. En lugar de poder brindar misericordia a ese consiervo, su corazón se endureció y no quiso esperar a que su deudor pudiera pagar la deuda. Dice que antes echó en la cárcel a su consiervo hasta que pagase la deuda. Mire, hermano, sin duda, este es uno de los cuadros bíblicos que son más claros sobre la dureza que el pecado puede causar en el corazón de nosotros, los humanos. De hecho, podemos ver que la palabra enseña que el pecado endurece el corazón y la historia sirve para advertirnos a nosotros los creyentes que no debemos usar nuestra posición de privilegio para humillar a otros que están en una condición desventajosa. Recordamos que en la oración del Padre Nuestro, Cristo nos enseñó a pedir al Padre que perdone nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que la determinación de no perdonar a otros cierra la gracia divina respecto al perdón que todo hombre necesita de Dios. Ahora, el versículo 31 muestra la justicia en su pleno fulgor. Vemos como Jesús nos dice que cuando los consiervos oyeron el trato injusto que el siervo dio a su deudor, no solo se entristecieron, sino que también se refirieron a el pasado señor, entiéndase al siervo de ese consiervo. Y el hecho de que los siervos denunciaran ante la autoridad superior la injusticia cometida, lo que deja claro es que ellos no aprobaron esa falsa o esa falta de clemencia de aquel malvado. Entonces, tenemos que ver lo siguiente. Todo hijo de Dios debe aprender a sentir tristeza. No debemos ser indolentes al dolor de los oprimidos. Podemos notar que el apóstol Pablo enseña que el amor no se goza de injusticias, sino que se goza de la verdad. Y de seguro que no debemos ser ignorantes en cuanto a esto, ni tampoco debemos inmiscuirnos en pleitos ajenos, pero es verdad que debemos hacer todo lo que es nuestro alcance en favor de la justicia. Ahora, otro aspecto que se menciona es que el Señor llama al siervo malvado a que niegue el perdón a otro. ¿Y por qué lo llama? Porque esperaba un acto recíproco de piedad. Y es por eso que es necesario que la justicia divina llame a capítulo cuando nosotros actuamos de manera misericordia. Podemos ver la calificación que Jesús hizo sobre la conducta de aquel siervo, que revela el carácter
carácter justo de nuestro Dios y nos ayuda a entender la seriedad de nuestras acciones hacia otros. Indica que Dios está pendiente a lo que nosotros hacemos y nuestras intencionalidades. Lo sabemos al mirar cuando podemos indagar un poco en el versículo 32 al enterarse de lo sucedido. El Señor llamó a rendir cuentas al siervo cruel. Lo primero que hizo, lo llamó y lo que le dijo fue siervo malvado. Y esta calificación, este adjetivo, es para alguien que se portó injustamente ante la súplica humilde de un desdichado colaborador. Todo hijo de Dios debe trabajar de tal manera acorde a los principios de Dios, porque son las exigencias del reino de los cielos, en la cual entonces son aquellas que el Dios del cielo demanda. Por lo tanto, cuando se habla de bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto implica el nivel de seriedad de que ese hombre, esa mujer, ha determinado reconocer la seriedad de esa perdón recibido, de tal manera que él lo puede manifestar en piedad y justicia. ¿Sabe? Dios no solo le interesa que el trabajo encomendado lo hagamos bien, sino que tengamos la actitud correcta al hacerlo. Si nuestras relaciones con los hermanos están saludables, traeremos gozo al corazón de Dios y sentiremos en el nuestro lo que se llama la paz que produce la aprobación divina, ese sentido de rumbo. Si por el contrario hacemos buenas cosas en el reino, pero maltratamos a nuestros consiervos, ello descalifica para Dios nuestro trabajo. Y esto es importante que lo sepamos. Otro aspecto es que el Señor fue a recordarle al siervo malvado la misericordia que se le había mostrado al perdonarle su deuda. Y tenemos que tener presente que Dios guarda memoria de su gracia hacia nosotros. Por tanto, tenemos que aprender a lo que se llama a valorar toda la bondad que se nos ha mostrado en Cristo. Recibir la gracia que Cristo nos ha dado no solo debe ser una buena motivación para seguirle hasta el final, sino un incentivo para mostrar misericordia, gracia hacia los demás. El versículo 33 hace mención de algo interesante porque podemos notar que dice que no debáis tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Y esta expresión constituye ser un aspecto medular, porque el Señor le dejó ver el mal siervo, que su deber era haber tenido misericordia de su consiervo como él había recibido de parte de él. Cristo nos enseña que debemos dar de gracia de lo que por gracia hemos recibido. Y esto es sumamente cierto en cuanto a lo que es el evangelismo, pero también en cuanto a brindar a otros perdón que nosotros hemos recibido de Dios y nuestra manera de comportarnos al respecto debe entonces ir de acorde a los principios del evangelio. Además, podemos ver en los versículos 34 y 35 que constituyen ser la parte final de este análisis, que lleva a la sentencia que recibe el siervo malvado por haber sido cruel al no mostrar paciencia con su consiervo. Y podemos notar aquí cuando dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también
Y Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Interesante la declaración que hace el versículo de la justicia divina. Por lo tanto, tenemos que ver que cuando miramos estos versículos, mucho de del carácter de nuestro rey lo sabemos al mirar cómo dice que se enojó frente a la injusticia de su subalterno. Y hay un tipo de religión que hace ver a un Dios eternamente risueño, sin capacidad de enojarse, pero el Dios de la Biblia se muestra como un Dios de amor sin dejar de ser un Dios lleno de indignación contra el pecado. Nuestra manera de comportarnos debe ser acorde al atributo del amor de Dios, así que como al de la justicia. Su amor nos permite disfrutar de su gracia, pero su justicia nos incentiva a vivir en temor santo ante su presencia. Es por eso que el mismo siervo a quien el Señor había perdonado toda la deuda, ahora por su inclemencia fue entregado, dice que a verdugos hasta que se pagasen los 10,000 talentos que debía. La Biblia enseña que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y esto es importante porque la aplicación práctica de esta parábola de los deudores la hizo el mismo Jesús y tomó como referencia el castigo que recibirá el siervo malvado para advertir que así hará el Padre Celestial a quien no perdone de corazón sincero a su prójimo sus ofensas. Y esto es interesante porque vemos la misericordia de Dios manifestándose de tal manera para hacer justicia hacia aquellos que fueron injustos. Y es por eso que cuando analizamos esta sección de esta clase, podemos ver la necesidad de un carácter perdonador y tenemos que aprender cuán importante es que entendamos que nuestra salvación la recibimos por la misericordia y la gracia y que Dios quiere que nosotros también seamos partícipes en agradecimiento de esa salvación, mostrando misericordia a otros. Nosotros hemos sido salvos por gracia. Debemos vivir como administradores de esta multiforme gracia. Y los textos son claros. El Padre Celestial mira desde el cielo y castiga a quien no está dispuesto a dispensar el perdón que ha recibido. Es por eso que nosotros necesitamos vivir en una comunión a través de la oración y el estudio de la palabra, porque el andar en él nos será dada la capacidad de amar aún a nuestros enemigos. El mundo no ve a Jesús, pero nos ve a nosotros que estamos llamados a ser cartas suyas en este mundo. Por eso es que se dice que los únicos Cristos que la gente va a ver es la iglesia. Si el carácter de los hijos de Dios es como el de Cristo, le será más fácil al pecador venir al conocimiento de su Salvador. Por eso que Dios está en busca de hombres y mujeres cuyas vidas sean un mensaje para que su mensaje tenga vida. Permita el Señor que nos encuentre a nosotros para gloria de su nombre y bien de las almas perdidas. Hasta aquí este análisis de esta sección 23, que esperamos que usted ahora saque el tiempo para análisis y pueda entonces ser de edificación en sus respectivas iglesias. Bendiciones a todos.